La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Minutos para, la tradición, a veces para la música de Asturias, en otras también para las influencias que recibimos de las músicas del mundo para nuestra cultura y nuestra música en Asturias. Y en estas últimas semanas con Teber estamos recorriendo el mundo. Hoy vamos a seguir haciéndolo con una excusa diferente, una excusa muy navideña. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, eso, cogiendo la dinámica que cogimos el otro día de las músicas del mundo, pues vamos a repasar lo que son los villancicos en el mundo, qué otras tradiciones existen alrededor del mundo, más allá de lo que nosotros hacemos, ¿no? Muy bien. Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a hablar ya de la palabra villancico, que tiene un origen popular, deriva de la palabra villa, que a su vez viene del latín villanus. Y el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como ahora mismo podemos creer, ¿no? Son temas que comenzaron a popularizarse en España y en Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. Se trataban de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañados de instrumentos. Entonces eran poemas, ¿no? Escritos con éxito, poetas y músicos como eran Juan de la Encina, Mateo Flecha, Gaspar Fernández. Pues los villancicos eran parte de esa tradición popular, y junto con las cántigas y jarchas mozárabes pues llenaban esos espacios de la Edad Media y Renacimiento contando historias, ¿no? Con eso, luego con el paso del tiempo, los villancicos fueron parte ya de las celebraciones religiosas, ¿no? Y siendo la Navidad, digamos, la celebración ya por excelencia de ellos, ¿no? Que a lo largo de los siglos XVII y XVIII los villancicos pues ya empezaron a coger una sofisticación musical, se incluyeron pues coros, solistas, se metieron representaciones escénicas también, ¿no? Eso, por ejemplo, eso no le gustó mucho a los religiosos puristas porque al ver esa teatralidad o carácter de los villancicos, que era un poco más profano, decían que se distraía de la devoción, ¿no? Uh-huh. Y a finales del siglo XVIII los antiguos villancicos se fueron ya fundiéndose con otros géneros como la tonadilla o la zarzuela. Entonces, bueno, el año pasado hablamos de villancicos asturianos, nos centramos un poco en los diferentes villancicos o aguilandos que tenemos aquí en Asturias, y como veníamos hablando de las músicas del mundo, pues este año vamos a hablar un poco de la Navidad en el mundo, ¿no? Es un fenómeno, la Navidad es un fenómeno que trasciende culturas, trasciende, pues eso, si pensamos un poco en la gran cristianización del mundo, ¿no? Pues al fin y al cabo yo creo que casi en todas las culturas, que en mayor o menor medida, tienen esta representación de la Navidad, ¿no? Que luego se mezcla lo religioso con lo pagano, ¿no? Lo podemos ver en Papá Noel, ¿no? Como ejemplo. Por poner así un poco de dos tradiciones así de países, una de ellas voy a hablar de España, las 12 uvas, que pensamos que puede ser desde hace tiempos inmemorables, pero realmente la tradición data de al menos de 1895 uh-huh. y se establecieron en 1909. Y en teoría fue porque en diciembre de ese año de 1909 algunos viticultores alicantinos popularizaron esa costumbre para vender mejor una gran cantidad, que hubo una excedencia de cosecha, ¿no? Entonces decían que en algunas áreas se cree que las brujas y el mal general hace que la magia de este fin de año, pues que las uvas prosperen para ayudarnos a tener una buena entrada de año. Uh-huh, uh-huh. Que bueno, que pensarlo que eso de las uvas vinieron de un excedente de uvas de aquel año, ¿eh? Sí. Eso, bueno, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El origen de lo de las uvas, que era la que no se utilizaba, la que no se llegaba a aprovechar para hacer vino. Exacto, sí, que no sé, aquí ya sabemos cultura española, como lo del cerdo hasta los andarios, pues no vamos a perder tampoco lo que es parte de lo que nos da la tierra, ¿no? Y otra tradición, por ejemplo, de fin de año de Italia, es que ellos sirven lentejas durante la cena de Nochevieja para traer la suerte. Y es una tradición que viene de época romana, que los romanos se anudaban en el cinturón una bolsa llena de lentejas, esperando que la magia del año nuevo convirtiera esas lentejas en monedas de oro. Uh-huh.
Entonces esa tradición al final, pues en vez de anudarlas en el bolso, pues yo supongo que la idea es que comemos las lentejas para que nos convierta el oro dentro, ¿no? Para que nos traiga esa suerte. Oye, ¿le habrá pasado a muchos lo de que se le convirtiese en oro las lentejas? Si le pasó a alguien, que me avise. Que yo creo que estaríamos muy interesados unos cuantos en saber cómo pasó eso, ¿no? Entonces, Ana, vamos a escuchar el primer audio de estos villancicos que vamos a escuchar por el mundo y luego comentamos el tema. Betelehemu, 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 Podemos recorrer el mundo y cambiar de idioma, pero los villancicos, al menos este que estamos escuchando, nos suena muy parecido a otros tantos, aunque sí que detectamos que seguramente lo habremos escuchado muy pocas veces en este idioma teber. Sí, y viene de África, ¿no? Yo creo que ese coro africano se identifica bien. Uh-huh. Este caso es un villancico nigeriano que habla sobre la ciudad de nacimiento de Jesús, Belén, ¿no? Que ellos lo dicen en su idioma, cantado en Yoruba, que es una de las lenguas locales de esa África occidental. Uh-huh. Betelehemu, ¿no? Que es un poco de decir Belén en ese tipo de... en esa lengua, en Yoruba. Está cantado en este caso por el Glee Club of Morris College de Atlanta, que interpretaron este tema. Bueno, esos fueron los primeros que lo interpretaron en los años 60 y luego pues se convirtió en una canción conocida aquí en este repertorio de África, ¿no? Uh-huh. Otra canción que vamos a poner después, ahora después de este caso, va a ser una canción folclórica sueca que se dice Raven Raskan o Overisen, que supongo que algún acento me faltaría ahí y alguna pronunciación, y se puede traducir como el zorro cruza corriendo el hielo. Uh-huh. Que es aparecer una canción navideña perfecta para bailar alrededor del árbol de Navidad, ¿no? Uh-huh. Incluso, por ejemplo, hay versiones modernas de este clásico, porque una de ellas está escrita por la Agencia de Protección Ambiental sueca, un poco también para hablar así un poco de concienciación, y cambiaron la letra del cantar por el zorro cruza nadando, debido a que ahora no hay hielo por culpa del cambio climático, ¿no? Entonces imaginaros incluso eso, cómo reinventamos un poco también los villancicos y las letras de los mismos en función de la actualidad, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar este villancico sueco a ver qué tal suena. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Får vi lov att sjunga flickornas visa. Så här gör flickorna var de går och var de sitter och var de står. Så får vi lov att sjunga flickornas visa. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Får vi lov att sjunga gossarnas visa. Så här gör gossarna var de går och var de sitter och var de står. Så får vi lov att sjunga gossarnas visa. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Får vi lov att sjunga gummornas visa. Så här gör gummorna var de går och var de sitter och var de står. Så får vi lov att sjunga gummornas visa. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Så får vi lov att
att sjunga gubbarnas visa. Så här gör gubbarna vad de går och var de sitter och var de står. Så får vi lov att sjunga gubbarnas visa. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Så får vi lov att sjunga skräddarens visa. Så här gör skräddaren. Bueno, ahí seguimos con villancicos. Este ya nos resulta más familiar de ver. Sí, incluso escuchamos el acordeón, que es casi el instrumento de la música popular de Europa Central, ¿no? Casi el gran instrumento, ¿no? Y bueno, vemos ese carácter festivo, ¿no? Que busca que, bueno, incluso nos acercaría un poco a las músicas de bares de Irlanda, ¿no? Que estaría tranquilamente poder cantarse esa canción mientras tomas unas copas con los amigos, ¿no? Pues bueno, de este salto de Suecia nos vamos a Venezuela. Resulta que bueno, hay un villancico que, por ejemplo, la generación de mi hija lo sabe mucho, que está compuesto por el músico venezolano Hugo Blanco en el año 72, que es el burrito sabanero, que es un término que se da a este burro, a este animal de la gran sabana que tienen allí en Venezuela, ¿no? Dentro de la canción también sabemos que es venezolano porque habla de una de las estrofas: con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. El cuatrico se hace referencia al instrumento al cuatro, una de las guitarras que tienen allí ellos típicas de esa zona, y ahí también el nombre que tiene ese instrumento porque tiene 4 cuerdas, ¿no? Igual que está el tres cubano, pues está el 4 de Venezuela también, ¿no? Pues vamos a escuchar la versión del burrito sabanero, una que hizo Juanes, que también podemos ver que artistas que son igual más del mainstream, ¿no? Artistas más conocidos también interpretan estos villancicos de sus zonas. Cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero Nos vamos a Latinoamérica, Teber. Esto nos suena muy conocido, sobre todo porque el cantante es bien conocido en España. Es incluso, ¿no? Si nos damos cuenta, casi de los mantras de los villancicos es repetir casi muchas veces las frases, ¿no? Y la música. Y pues sobre todo para invitar a la gente que pueda cantar, que no sea algo difícil, ¿no? Que todo el mundo pueda cantarlo. Y claro, el caso de Juanes, pues obviamente el que lo haga una persona o un personaje tan popular, pues hace que aún más personas quieran participar
este tipo de canciones, ¿no? El siguiente tema voy a preferir que lo escuchemos primero, luego vamos a hablar de él. ¡Qué maravilla, Teber! Sí, en este caso recuperamos la voz del gran Pavarotti para coger este villancico italiano, compuesto en el siglo XVIII por el santo Alfonso María de Ligorio, fundador de los redentoristas. Y este villancico es muy popular en Italia. Su nombre en italiano sería Tu stendi dalle stelle, que sería traducido al castellano Tú desciendes de las estrellas. Uh-huh. Y en este caso la versión que escuchamos es un directo que hizo en Viena para unas navidades con un coro infantil. Ya vemos que aquí es tremendo la variedad de villancicos, de versiones que tiene cada cultura de lo que es la Navidad. Vemos como también grandes músicos participan de ello y quieren aportar su granito de arena. Y una de las cosas que quiero destacar, sobre todo de la Navidad, es que nosotros tenemos esa idea americanizada seguramente de esas Navidades con pistas de hielo, que viene la nieve, todo muy frío. Pero es claro, si nos vamos al otro lado del mundo, al hemisferio sur, la Navidad es algo totalmente contrario a eso, ¿no? La Navidad es verano. Eso es. Ahí en Argentina se hacen parrillas, se va a la playa, cambia la forma de ver la Navidad. Entonces, claro, seguramente ellos, yo supongo que por costumbre, ya también ven esa visión americanizada o esa visión invernal de la Navidad, pero les tiene que hacer risa porque realmente no tiene nada que ver con su experiencia, ¿no? Y en esa experiencia canta una de las grandes voces de la música argentina, Mercedes Sosa. Oh, qué bueno. Que se considera el mayor exponente del folclore argentino, ¿no? Como voz, ¿no? Fundadora del movimiento del nuevo cancionero y las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Pues la canción que pone ella es Navidad en verano. Mi Navidad está metida en el verano, no tiene pinos ni la nieve le da luces. Mi Navidad con el calor va de la mano y un dulce
y olor a sidra y a pan dulce. Paz a todos los hombres, paz en la tierra, en mi tierra caliente y en la que nieva. En mi tierra caliente y en la que nieva. Una voz que puede con una orquesta y con dos, Teber. Bueno, que puede y que podía, aunque volverle a escucharle es sentir que sigue con nosotros de alguna manera. Sí, sobre todo es muy importante para mí el ver las cosas como es el mundo en total, ¿no? Es decir, pensamos que la Navidad es esas imágenes ya tan manidas, tan caladas en nuestro inconsciente, ¿no? De lo que es la Navidad, pero hay mucha gente, millones de personas que lo viven de otra manera, ¿no? Y lo viven en otras costumbres que para nosotros, pues bueno, no son las que estamos acostumbrados, ¿no? Y en este caso, pues Mercedes Sosa lo cantaba muy bien en esta canción, ¿no? Incluso esa, así lo diré, esta melancolía, ¿no? Está decir que, bueno, que su Navidad es totalmente diferente, ¿no? No hay nieve, no hay pinos, no hay determinadas cosas, ¿no? La verdad que es increíble siempre que podamos dar una vuelta al mundo, ver cómo cada país, cómo cada continente, cómo cada persona va encontrando su forma de entender el mundo y también de expresarlo. Tenemos en el mundo más de un idioma universal, la música es uno de ellos y con Teber queda demostrado cada semana porque recorremos el mundo con toda la naturalidad que la cultura y el arte nos permite y gracias a su selección cada semana y en las últimas especialmente podemos recorrer el mundo desde la radio y con los sonidos, sobre todo con la buena música del mundo. Teber, muchísimas gracias, un abrazo. A vosotros. Esto es RPA.